Trabajaré, agradeciendo a Dios el fruto de mis fatigas. Sabía la importancia que la visita pastoral tenía para impulsar la vida cristiana en la diócesis. El 21 de mayo anunciaba su visita pastoral en la que indicaba lo que pretendía. Cuán necesario es hacer revivir la fe en este tiempo, en que se quieren someter a examen los misterios de nuestra creencia. Se pretenden demostraciones donde Cristo pide sumisión del intelecto. Se ponen en duda las profecías más confirmadas. Se niegan los milagros más manifiestos. Se rechazan los sacramentos. Se hace mofa de las prácticas de piedad. Se menosprecia el magisterio de la Iglesia y se insulta a sus ministros. Iré a vosotros para recordaros que Jesucristo, autor y confirmador de la fe, igual que fue ayer, es hoy, y será el mismo siempre por todos los siglos. Jesucristo, ayer y hoy, es el mismo, y lo será eternamente. Para confirmar que Dios dio a la revelación manifestada por Él una perpetua inmutabilidad, por lo cual el ingenio humano no podrá nunca quitar ni añadir nada a lo que Cristo ha dictado. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras de ningún modo desaparecerán. Iré a vosotros para deciros que así como una sola es la fe, así una sola es la Iglesia, que es la depositaria, y quien no está con ella, no recoge, sino que desparrama. Monseñor Sarto estaba al corriente de los errores que entonces se discutían. Errores sobre la persona de Cristo, sobre la infalibilidad de las Sagradas Escrituras, sobre la historicidad de tantos hechos bíblicos y sobre la realidad de los milagros de Cristo. Como pastor vigilante, los denuncia abiertamente. Durante meses y meses vivió en estrecho contacto con su clero y con su pueblo, yendo de parroquia en parroquia, a la Basílica de San Marcos, a las espléndidas iglesias de la ciudad y a las pobres cabañas de pescadores perdidas en los extremos de la laguna, y siempre y en todas partes asiduo al confesonario, infatigable en la explicación del Evangelio, incansable en la enseñanza del catecismo y de la doctrina cristiana a los niños y a los mayores. Los venecianos veían asombrados el intenso trabajo que desarrollaba su pastor, y con sincero afecto, temiendo que pudiera poner en peligro su salud, no temieron manifestar públicamente sus sentimientos con estas palabras. Nos permitimos dirigir a nuestro patriarca una súplica, y es esta: que piense también un poco en sí mismo. Muy bueno es que esté avezado a la fatiga y al trabajo, pero los hijos que aman a su padre desean que se prodigue menos para gozar de su presencia por más tiempo. Será un afecto interesado, pero será siempre afecto. Estaba realizando lo que había prometido cuando, el 25 de noviembre de 1894, en su primer discurso al pueblo de San Marcos, reunido bajo la basílica, les dijo: «Trabajaré, agradeciendo a Dios el fruto de mis fatigas. Trabajaré gozoso aun en el desierto, porque el trabajo es alegría, la fatiga, gloria». Cumplió su promesa más de lo que los venecianos pudieron pensar, pero supieron ver y agradecer lo que su patriarca hacía por ellos. No se le presentaban las cosas fáciles a este obispo. Era equilibrado y conciliador, pero tenía muy firme el sentimiento de la propia dignidad y autoridad que le venía de la Iglesia. Por eso nunca dejó de decir la verdad a su clero y a su pueblo, cuando se trataba de promover el bien y la salvación de las almas. Con valentía la manifestó a gobierno y ministros cada vez que amenazaban invadir el campo de la fe y de la moral cristiana. La manifestó a la secta cada vez que intentó impedirle su ministerio de sacerdote y de obispo. A los hombres y a los partidos que querían mediatizar sus derechos o su autonomía de patriarca.
a los artistas y mecenas, y la manifestó enérgicamente al mismo municipio, porque anticlerical y sectario, traicionaba la fe y las nobles tradiciones del pueblo de San Marcos. Cuando el 24 de noviembre de 1894 el patriarca subía a la cátedra de Justiniano, al paso de la lancha del cardenal, abandonaron el palacio de la ciudad, dejando cerradas sus ventanas. Aunque el patriarca entonces calló, sí pensó en la necesidad de acabar con la masonería imperante, para abrir el camino a Cristo. Algunos le manifestaron su indignación por la vulgar acción de la secta, pero él les dijo: «No temáis. Si el palacio del municipio tiene cerradas las ventanas, las haremos abrir». Y esperó pacientemente a que llegasen las elecciones administrativas de la ciudad. El año 1895 fue el de las grandes victorias electorales administrativas de los católicos, que pueden considerarse como la preparación de las futuras luchas políticas en que la Santa Sede llamaría a las fuerzas católicas al terreno político para que defendieran los supremos intereses de la fe y de la sociedad cristiana. No faltaron dificultades, ya que entre los católicos había quienes sostenían que tenían que ir a las elecciones presentando listas propias y no uniéndose a corrientes liberales moderadas que no militaban en las filas católicas, aunque reconocían que entre ellos había gente muy buena. Con la llegada del cardenal Sarto, hombre de larga visión y de intuición segura, las cosas en Venecia debían cambiar. Él solo buscaba el bien religioso, moral y civil de su pueblo. Por eso se propuso decididamente liberar al municipio de la secta que en él anidaba, procurando para Venecia una administración digna. Las elecciones para la renovación del Consejo Comunal se celebraban en julio de 1895. Había que prepararlas y para ello era necesario despertar el interés en los venecianos y estimular a la acción a los católicos. El cardenal Sarto, que veía la importancia que las elecciones tienen para la vida cristiana, no se paró en las dificultades y sin grandes discursos, seguro de sí mismo, animaba a los católicos venecianos a luchar por la victoria. Dio 3 únicas consignas, pero de un valor incalculable para conseguir lo que se pretendía: trabajad, rezad, votad. Trabajaron. Convocó a los párrocos y a sus sacerdotes, a sus hombres y jóvenes. Tuvo con ellos reuniones en su palacio. Organizó conferencias en todos los barrios de la ciudad. Instituyó comisiones y, dándose cuenta de que los católicos solos no podían ganar, sentó las bases de una alianza honesta entre el partido católico y la corriente liberal moderada. En los acuerdos que se tomaron entre católicos y liberales moderados, hay que destacar que fueron los moderados los que se adhirieron a los católicos, aceptando de estos el programa según el cual debía ser regulada y desarrollada la acción común antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. En 3 días, quitando buena parte a las noches, escribió de su puño y letra más de 200 cartas a sacerdotes, seglares, asociaciones católicas y comunidades religiosas, para que a la acción se uniera la oración. Poniendo por encima de todo cálculo humano la profundidad de su fe, lanzó un reto preciso y resuelto a la masonería. Supo unir a los católicos alrededor de su voluntad de victoria. Trabajaron sin descanso. Comisiones, mítines, manifiestos, prensa. Todo candente y sometido a un inteligente plan de campaña. Rezaron. Era la segunda consigna que había dado el patriarca y la cumplieron, empezando por él y terminando por la última viejecita que no entendía mucho este asunto de las elecciones, pero se fiaba de la palabra y orientación del patriarca. El mismo día de la votación se turnaron en las iglesias numerosos fieles que rezaban rosarios a la Virgen. La insistencia del cardenal en que para vencer necesitaba oración puso más en claro a todos los fieles la importancia del negocio. Y votaron. La obligación de los ciudadanos de dar su voto fue el tema constante de las conversaciones.
Los católicos disponían de un medio legal para luchar contra el sectarismo. Debían utilizarlo. Los venecianos sintieron la gravedad del momento y respondieron todos unidos, decididos a combatir y vencer por la religión y por la patria. El 28 de julio de 1895, día de las elecciones municipales, lograron una clarísima victoria. Acabaron con el viejo y prepotente ayuntamiento y establecieron uno nuevo, con un alcalde fiel a la Iglesia y al Papa, el conde Felipe Grimani, que regiría los destinos de Venecia durante 25 años, haciendo revivir un pasado que muchos creían ya terminado. La coalición demagógico-anticlerical, que había regido la ciudad anteriormente, violando la conciencia de la Venecia católica, había abolido el catecismo en las escuelas, arrancado el crucifijo de los asilos y prohibido los puentes votivos que se montaban sobre el canal de la Giudecca y sobre el Gran Canal para la solemne celebración de las fiestas de Nuestra Señora de la Salud y del Santísimo Redentor. Ahora, con el triunfo de los católicos, se escuchó de nuevo en las aulas el catecismo. Se pusieron de nuevo en los hospitales los crucifijos como consuelo para el dolor de los enfermos. Reaparecieron los puentes votivos en las fiestas más significativas de la fe, y fueron grandes las demostraciones de amor y veneración por su patriarca. Desde pequeño destacó en el hoy patriarca de Venecia su profundo amor a Jesucristo, vivo en el misterio de la Eucaristía, devoción que fue creciendo a lo largo de los años. Si gozaba con los triunfos eucarísticos, sufría profundamente cualquier ultraje que pudieran hacer a Jesús presente en la Eucaristía. El 6 de abril de 1895 sustrajeron de la iglesia de los Carmelitas Descalzos el sagrado copón, esparciendo las formas por la vía pública. Apenas se supo el horrendo sacrilegio, toda Venecia se conmovió, y sería difícil expresar el dolor del patriarca, que con una carta en la que se percibía el llanto, invitó a su pueblo a reparar la horrible profanación, anunciando un solemne triduo de oraciones. El último día llevó él mismo, en una procesión solemnísima, el Santísimo Sacramento, y con tanta fe y humildad habló a su pueblo, que se conmovieron hasta el llanto. Para impulsar esta devoción a la Eucaristía, organizó un solemne congreso eucarístico que anunció a sus venecianos el 1 de noviembre de 1895, con una carta que era un himno vibrante de fe y de amor a la divina realeza de Jesucristo. Señaló la fecha y, con la actividad que le caracterizaba, sin pérdida de tiempo, pensó la manera de celebrarlo con la grandeza que requería. Sabía hacer las cosas bien, y por eso fue un trabajo enorme de preparación, estudiado, ordenado y dirigido por él hasta en sus más mínimos detalles, sacrificando muchas horas de la noche, interviniendo activamente en todas las reuniones de las varias comisiones organizadoras del Congreso, promoviendo conferencias, solemnes predicaciones al pueblo y adoraciones eucarísticas de día y de noche. No reparaba en sacrificios y no faltaba nunca para unirse a su clero y a su pueblo en la oración y en la adoración a Jesús sacramentado. Todas las campanas repicaron para anunciar la apertura del Congreso. Se expusieron discursos documentadísimos leídos por las primeras figuras del pensamiento católico italiano, y una procesión de ensueño por los canales venecianos. En la mañana del 9 de agosto de 1897, en el templo monumental de San Juan y San Pablo, la iglesia mayor de Venecia, el cardenal Sarto, rodeado de otros 3 cardenales, de 32 obispos, de lo más escogido del clero y de los católicos de Italia, sin estrépito de batalla, según sus propias palabras, y sin ostentaciones de fuerza y de seguridad, inauguraba el Congreso Eucarístico, la grandiosa sesión eucarística con un caliente discurso lleno de doctrina, en el que proclamaba que el hombre y la sociedad deben inclinarse a Cristo, Señor supremo del pensamiento y de la historia humana. Comenzó diciendo
Jesús es nuestro Rey, y nosotros nos gozamos en honrar como nuestro Rey a aquel a quien el mundo ultraja y desconoce. Ofrezcamos, sus fieles vasallos, nuestro sincero homenaje a Cristo Rey. La inmensidad de nuestro amor será mayor que la frialdad del mundo. Debemos congregarnos en torno al tabernáculo, donde Jesús ha querido permanecer entre los hombres hasta el fin de los tiempos, y allí renovará la fe de nuestro corazón, mientras el fuego de su caridad, aquel fuego que Él vino a esparcir sobre la tierra, se difunda entre nosotros. Explicando el fin que se proponía con el Congreso, decía: uno solo es el fin del Congreso: hacer un acto de reparación a Jesús sacramentado, por el mundo que lo desconoce y ultraja, y ayudar a que su doctrina esté en nuestras inteligencias, su moral en nuestras costumbres, su caridad en las instituciones, su justicia en las leyes, su acción en la historia, su culto en la religión, su vida en nuestra vida. Concluía el discurso con estas palabras: Venecia, que recordando con noble orgullo las gestas gloriosas de sus santos y de sus dux, recuerda las fiestas grandiosas de su fe, no puede y no quiere negar su homenaje a Jesús sacramentado, porque no es solamente en la plaza de San Pedro en Roma, sino en todos los lugares del mundo, en todos los instantes del tiempo, en todas las vicisitudes de la humanidad, donde la historia reclama la cumplida victoria del reinado de Jesucristo. Cristo reina, Cristo impera y reina por siempre jamás. Todos los católicos escucharon con entusiasmo la voz de su cardenal, y Venecia entera, durante 4 días, apareció como transformada en una inmensa llama de fe y de religiosa piedad. Al terminar el congreso, con profunda alegría, el cardenal Sarto pudo exclamar: era conmovedor ver en estos días las innumerables multitudes que se acercaban a la mesa eucarística, asistían a las sagradas funciones y a cualquier hora del día, hacían guardia de honor a Jesucristo expuesto sobre nuestros altares, y aun en el corazón de la noche llenaban las iglesias para adorar a Jesús sacramentado. Fue un espectáculo impresionante, que llenó de consuelo al patriarca de Venecia, y al mismo tiempo un triunfo del gran amor que sentía por la salvación de las almas. Un sacerdote veneciano fue recibido por aquellos días en audiencia por León XIII, y este papa, que seguía de cerca cuanto se refería al cardenal Sarto, no pudo menos de decirle, refiriéndose al Congreso Eucarístico: es un acontecimiento que honra a vuestro cardenal. Pero no limitaba su acción a estos actos extraordinarios. El patriarca se preocupaba para que su pueblo volviese a la fe viva de los primeros siglos del cristianismo, por medio de la comunión frecuente, y a ser posible diaria, que promovía con todas sus fuerzas. Y para que las nuevas generaciones pudieran crecer con limpio espíritu cristiano, no veía otro medio más eficaz que acercar a los niños inocentes a Jesús en el gran misterio de la Eucaristía. Por eso, sin dictar disposiciones oficiales, exhortaba a sus párrocos a examinar a los niños acerca de las verdades fundamentales de la fe, para que, si los encontraban suficientemente preparados, los admitieran a la comunión, no preocupándose demasiado de la edad. Y no sólo los alentaba con la palabra, sino también con su ejemplo. Un día se presentó en el palacio una niña pidiendo que le admitieran a la primera comunión. Lo que la niña pedía entonces era una novedad, y su madre que la acompañaba lo sabía bien. El patriarca preguntó a la niña: ¿cuántas naturalezas hay en Jesucristo? Y la niña contestó sin vacilar: 2, la naturaleza humana y la naturaleza divina. El cardenal llamó entonces a su secretario y le dijo: ordenad al párroco de esta niña que mañana la admita a la comunión. Sabía por experiencia el deseo tan fuerte que él tuvo de pequeño para que le adelantasen el tiempo de recibir la primera comunión. Y, como esta niña,
Él también se presentó ante el obispo para que se la adelantasen. Hoy con gusto se lo concedía a esta niña. Parecería que este celoso cardenal ya había conseguido todo para su diócesis de Venecia. Había organizado el seminario con espléndidos frutos. Había contagiado a sus sacerdotes el anhelo de santidad y el celo apostólico. Había visitado la diócesis. Había expulsado del gobierno de la ciudad el laicismo masónico. Había despertado la fe en los venecianos con un grandioso congreso eucarístico. Parecería que ya podía descansar. El cardenal Sarto no estaba hecho para el descanso. Conocía las fuerzas que tenían las sectas y los partidos que intentaban por todos los medios alejar a Dios y a la Iglesia de la conciencia y de la vida del pueblo. Para hacer frente a este peligro, nada mejor que una pronta defensa de acción bien ordenada de las fuerzas católicas. El 23 de noviembre de 1895 decía a los miembros de la 10ª reunión regional véneta de la obra de los congresos católicos: una sola palabra para recomendar una sola cosa: la acción. No muchos discursos, porque las charlas han de dejarse a los políticos. Nosotros vamos a los hechos. Los miembros de las comisiones parroquiales deben ser los colaboradores del párroco, ayudándole en todas las obras del celo sacerdotal, en la enseñanza de la doctrina cristiana, en la dirección de los patronatos, devolviendo la paz a las familias, de modo que el vicario de Cristo pueda contar firmemente con el pueblo en la defensa de sus derechos, sin los que no puede hacer ningún bien religioso ni moral. Y sobre todo, disciplina, obediencia, abnegación. Trabajar, pero sin miras temporales, sin intereses privados, sin ambiciones personales, demostrando una conducta irreprensible en nuestros deberes para con Dios, para con el prójimo y para con nosotros mismos. No se cansaba nunca de repetir esta exhortación. Sabía que también en la ciudad de La Laguna había comenzado a insinuarse el fermento disgregador que trataba de dividir las fuerzas católicas en dos tendencias opuestas: la tendencia de la obra de los congresos católicos, que era fiel a la suprema autoridad de la Iglesia, y la tendencia de la llamada democracia cristiana, dirigida por un joven sacerdote de las Marcas, Rómulo Murri, que con el pretexto de renovar la vieja obra de los congresos, intentaba dar a la acción de los católicos una nueva orientación político-social, contraria al pensamiento de la sede apostólica. Sabía que había divergencias de apreciación y de pensamiento, y rivalidades entre los antiguos miembros de la obra de los congresos católicos, y los jóvenes demócratas cristianos que no aceptaban el soportar el suave peso del orden y de la disciplina. El patriarca no cierra los ojos. Quiere limar diferencias y ser lazo de unión. En una reunión celebrada en su palacio el 29 de julio de 1900, llamaba a los jóvenes y a los hombres maduros a la comprensión y a la mutua caridad con estas palabras: insisto, no para repetir lo que ya se ha dicho, sino para indagar ciertas causas que podrían influir en la discordia. Siento veneración por los jóvenes, porque siendo predicador del Evangelio, debo ser el primero en seguir sus enseñanzas. En el Evangelio se elogia por doquier a los jóvenes, y yo los miro con los mismos sentimientos de nuestro Señor Jesucristo, y los considero como la parte mejor de mi grey. Pero he de decirles una palabra a los jóvenes: que recuerden que la sabiduría y la prudencia están en la boca de los viejos. Hago, pues, esta recomendación: si algún joven, en cualquier circunstancia, movido de generoso ardor, hubiese empezado a perder el respeto a los ancianos, le amonesto a corregirse. Nadie como el anciano se siente bien entre los jóvenes, porque le recuerdan la primavera de su vida. Pero es preciso
que los jóvenes consideren a los ancianos como maestros y guías. Con acierto, caridad y al mismo tiempo con exigencia, no se cansará de invitar y estimular a la unión. Cada uno con su edad y cualidades tiene que ponerse al servicio de la Iglesia. Otro aspecto que tuvo presente en su acción pastoral fue la cuestión social con sus complejos problemas, no sólo de orden económico, sino sobre todo de orden religioso y moral que preocupaban a muchos. El cardenal Sarto había nacido y vivido siempre en contacto con el pueblo, y aun ahora, siendo patriarca de Venecia, seguía en medio de él por razones de su ministerio como obispo. Por tanto, estaba en condiciones de conocer mejor que nadie las necesidades, sufrimientos y aspiraciones de aquellas gentes que vivían con sus penas, fatigas y trabajos. No encontraba mejor remedio que fomentar en el pueblo el sentimiento cristiano, enseñar el Evangelio como la fuerza de unión entre las distintas clases sociales, llevar de nuevo a Cristo a las clases trabajadoras. Cristo, naciendo pobre y haciéndose obrero, había dado a la pobreza una dignidad nueva y un sello divino, y con el precepto de la justicia y de la caridad, había puesto en la mano de los ricos una fuente divina de eterna riqueza. Solo y únicamente con el Evangelio, único tratado de paz, se podían eliminar odios y rencores, sanar corazones lacerados por las contrariedades de la vida, y unir en torno a Cristo, con el vínculo de la caridad, de la justicia y de la paz, al rico y al pobre, al patrono y al obrero. Únicamente así el obrero aprendería a soportar la fatiga cotidiana sin odio y sin rencores, y el rico doblegaría su corazón al precepto expresado por Cristo. Así que dad como limosna lo que podáis, y mira, de ese modo, todo será limpio para vosotros. El cardenal Sarto confirmó estos grandes principios de la sociología cristiana, en presencia de los más insignes sociólogos italianos y extranjeros, en el Congreso de la Unión Católica de Estudios Sociales, celebrado en Padua en agosto de 1896. Trató entonces, con palabra vibrante, de la distribución de la riqueza y de los deberes de los ricos. Este pastor conocía bien las causas, las consecuencias complejas de la cuestión social y los remedios para solucionarla. Era el obispo que, en nombre de la religión, santificaba toda sana actividad para el bien del pueblo. No se cansaba nunca, tomaba siempre la iniciativa, señalaba el camino a recorrer, daba impulso al trabajo y con sorprendente actividad y eficacia lo llevaba a su cumplimiento. Era el patriarca de la paz y la concordia. No es fácil poder resumir todo lo que hizo. Despertó e impulsó la conciencia del pueblo a una más intensa vida cristiana en el campo de la fe, en el de la cultura, en el de la educación y de la escuela, en el de la prensa y de la organización económico-social. Y el pueblo supo responder viendo en su patriarca la persona que irradiaba las más puras y fecundas energías de la fe de Cristo.